En los anales invisibles donde se entrecruzan las constelaciones con los arquetipos humanos, Tauro aparece como el guardián de la materia, el hijo de la tierra fértil y el amante de la permanencia. Bajo la custodia de Venus, el planeta del placer, de la belleza y de la posesión, el signo de Tauro fue esculpido como un emblema de la estabilidad y la sensualidad. Pero, entre las muchas máscaras que la tradición y la cultura popular han proyectado sobre sus nativos, surge la idea del Tauro narcisista, un eco de incomprensión que más parece un mito deformado que una verdad definitiva. El mito hunde sus raíces en la fijación de Tauro por lo tangible, en la manera en que se aferra a lo que ama y a lo que posee. Allí, donde otros signos flotan entre lo etéreo y lo mutable, Tauro hunde sus pies en la tierra, reclamando su derecho a disfrutar de los frutos que la existencia le concede. Esa intensa relación con el placer, la belleza y el goce sensorial puede ser malinterpretada como un enamoramiento excesivo de sí mismo, como un reflejo narcisista ante el espejo del mundo. Sin embargo, detrás de ese aparente amor propio lo que late es una necesidad ancestral de preservar, de cuidar y de sostener la vida con firmeza. La imagen de Tauro como narcisista se alimenta también de su resistencia a ceder, de su terquedad que roza lo impenetrable. El toro no negocia fácilmente con lo efímero, y por eso su seguridad en sí mismo puede ser vista como arrogancia o ensimismamiento. Pero ese supuesto narcisismo es, en realidad, el rostro externo de una voluntad inconmovible, un ancla que busca no perderse en los vientos del caos. Allí donde otros se disuelven, Tauro permanece, y su permanencia es confundida con egolatría. Si se invoca a Narciso, el joven de la mitología griega que se perdió contemplando su reflejo, se dibuja un paralelo seductor con la fijación taurina por lo bello. Pero la diferencia es crucial: mientras Narciso se ahoga en el lago de su propia vanidad, Tauro se alimenta del reflejo para dar forma, cuerpo y continuidad a lo que ama. No es un amor vacío hacia sí mismo, sino una devoción por lo concreto, por el mundo de los sentidos, por la materia como vehículo sagrado del espíritu. Tauro no muere frente al espejo. Tauro hace del espejo un marco de seguridad y de placer donde pueda sostener su universo. En el escenario épico de la astrología, Tauro es el guardián de los tesoros de la vida. Si es acusado de narcisismo, es porque su forma de amar se ancla en la solidez, porque abraza con fuerza aquello que le es propio y se niega a soltarlo. Es la mano que sostiene, es la espalda que carga, es la mirada que busca estabilidad en un cosmos siempre cambiante. Ese supuesto narcisismo no es más que la sombra proyectada de su necesidad de afirmarse en un mundo que se desmorona con facilidad. La incomprensión nace porque la sociedad suele asociar el amor propio con egoísmo, y la valoración estética con superficialidad. Tauro, al regirse por Venus, inevitablemente vibra en ese espectro. Ama el arte, ama la belleza, ama el confort y la sensualidad. Pero lejos de ser un capricho vacío, en su raíz profunda se trata de un canto a la vida, un himno de resistencia ante el vacío, un recordatorio de que sin placer, sin belleza y sin raíces, la existencia se vuelve estéril. El destino de Tauro, si se mira desde la narrativa de lo épico, no es ser el narcisista que se consume en su reflejo, sino el héroe silencioso que construye un reino firme donde la abundancia pueda florecer. Su fuerza no está en el brillo efímero de la vanidad, sino en la constancia y en la paciencia que lo convierten en un arquitecto de lo duradero. El mundo que acusa de narcisismo al Tauro es el mismo que bebe del fruto de su esfuerzo, que descansa en la paz de su estabilidad, que disfruta del goce que él ha cultivado. En la balanza cósmica, lo que parece vanidad es en realidad autoestima primordial, lo que parece terquedad es en realidad fidelidad al instinto de conservación, lo que parece narcisismo es, en verdad, una devoción sagrada por lo concreto. El mito del Tauro narcisista es la sombra de una realidad incomprendida, la del ser que honra la materia sin temor, que se reconoce digno de gozar y que, en ese goce, enseña al mundo que la vida no es solo lucha, sino también disfrute. Así, el relato no se detiene en la acusación, sino que transforma la idea de narcisismo en un canto a la autosuficiencia y a la valoración de lo propio. Tauro se eleva como un emblema de dignidad terrenal, un recordatorio de que el amor hacia uno mismo no es vanidad sino raíz, no es espejo sino cimiento. Y en ese ascenso, el toro deja claro que no es Narciso, sino el guardián eterno de la tierra fértil, un héroe de lo sensorial cuya misión es sostener la vida frente a la fugacidad del tiempo. El mito del Tauro narcisista se alimenta de interpretaciones superficiales que olvidan las dimensiones más hondas del signo. Una de esas dimensiones es la relación sagrada que guarda con el tiempo. Tauro no se apresura, no corre detrás de la vida como si fuese un viento inalcanzable, sino que marca cada paso con una paciencia que pocos pueden sostener. Esa lentitud,
a menudo vista como obstinación o complacencia, es en realidad una enseñanza heroica, el valor de esperar, de dejar que los frutos maduren, de no arrancar la semilla antes de que florezca. En esta espera radica la sabiduría de quien sabe que la tierra, como el alma, requiere ciclos, procesos, estaciones. Quien confunde esta espera con narcisismo, olvida que sin ese tiempo de maduración no existiría la abundancia ni el gozo que Tauro trae al mundo. En la mitología del cielo, Venus no solo concede a Tauro el gusto por la belleza externa, sino también el poder de reconocer la belleza oculta en lo simple. Allí donde otros signos buscan grandeza en lo extraordinario, Tauro la encuentra en lo cotidiano, en el pan recién horneado, en el perfume de una flor, en la textura de una piedra pulida por el río. Ese reconocimiento de la belleza terrenal es un acto de gratitud cósmica, una devoción hacia la creación misma. El supuesto narcisismo se desvanece ante esta verdad, no se trata de idolatría hacia sí mismo, sino de una reverencia hacia lo que lo rodea, como si cada detalle fuera un altar secreto. El signo también encarna la fuerza silenciosa de la protección. Tauro no se expone como el héroe guerrero que conquista territorios en batallas sangrientas, sino como el guardián que protege lo conquistado, como la muralla que resguarda lo valioso. Su aparente amor propio puede leerse, en un nivel más profundo, como un sentido de responsabilidad por lo que posee, ya sea un vínculo, un territorio, un ideal o una obra. Ese apego, tantas veces tildado de egoísta, es el fuego interior del custodio que no permite que lo sagrado se diluya. Tauro no se contempla únicamente a sí mismo, contempla la tarea de preservar, y en esa misión se erige como un héroe de la permanencia. Existen también resonancias míticas con la fertilidad y el arquetipo del toro como animal sagrado en múltiples culturas. En Mesopotamia, en Egipto, en Creta, el toro fue símbolo de vida, de fuerza creadora y de unión con lo divino. Tauro, en el zodiaco, hereda esa impronta. Su supuesta vanidad no es más que un eco malinterpretado de su vínculo con la vida misma, con la potencia que da forma y alimenta. Cuando se dice que Tauro ama el confort y el placer, lo que en realidad se afirma es que él celebra la fuerza vital que hace posible el gozo. Allí se revela su épica, no es un héroe que destruye, sino un héroe que fecunda, que sostiene, que permite que otros vivan en plenitud. Otra dimensión olvidada es su relación con la voz y el poder de la palabra. Tauro, regido por Venus y asociado a la garganta, guarda dentro de sí el don de la expresión sonora, la capacidad de transformar lo interno en vibración. La voz taurina, firme y resonante, no es la del que se alaba sin cesar, sino la del que canta a la vida, la del que recuerda a los demás la importancia de sentir, de saborear, de agradecer. Si alguna vez parece ensimismado, es porque resuena consigo mismo antes de entregarse al coro de la existencia. El poder de su voz es un puente entre lo interno y lo externo, y en esa conexión reside un valor heroico que rara vez se reconoce. La dimensión espiritual de Tauro también desmiente el mito del narcisismo. En su búsqueda de estabilidad y en su devoción por lo tangible, se encuentra un impulso hacia lo trascendente. Para el toro zodiacal, lo divino no habita en cielos lejanos, sino en la materia misma. Su espiritualidad es una espiritualidad encarnada, hallar lo eterno en lo cotidiano, lo sagrado en lo palpable. Es un héroe que no huye del mundo en busca de iluminación, sino que convierte el mundo en santuario. Ese acto de honrar la vida terrenal como espacio sagrado se confunde a menudo con hedonismo, pero en realidad es una forma de mística que pocos comprenden. También se esconde en Tauro una fuerza de resiliencia. Allí donde otros sucumben al cambio brusco, él resiste. Donde otros claudican ante la tormenta, él se mantiene firme. Esa solidez, mal interpretada como egoísmo, es en realidad un faro para los demás. Su ejemplo enseña que no todo debe quebrarse ante el caos, que existe una fortaleza que puede permanecer. Esta resiliencia no es frialdad, sino calor contenido, un fuego que arde lento para sostener el invierno y prolongar la vida. La incomprensión del mito del Tauro narcisista se disuelve cuando se contempla la misión épica de este signo en la rueda zodiacal. Su labor es la de cimentar, preservar y embellecer el mundo. Su legado no es la imagen reflejada en el agua, sino los frutos que alimentan a los demás. No es un héroe de gestas ruidosas, sino de victorias silenciosas, aquellas que se conquistan con paciencia, con constancia y con amor hacia lo que se cultiva. En ese sentido, el supuesto narcisismo no es más que el disfraz que lleva la dignidad de un ser que conoce su valor y lo expande hacia lo que toca. Así, el relato continúa: Tauro no es Narciso, sino el guardián de la belleza y la abundancia, el cantor de lo terrenal, el protector de lo fértil.
Su aparente ensimismamiento es una forma de conexión con la tierra y con su propia esencia, una comunión que lo impulsa a compartir con el mundo el fruto de su perseverancia. Y en esa entrega silenciosa, el toro revela su verdadera grandeza, ser héroe de la vida cotidiana, arquitecto de lo duradero y portador de un amor tan profundo que solo puede ser comprendido cuando se deja de confundir la raíz con la sombra. En lo profundo del simbolismo taurino existe un aspecto que rara vez se contempla y que amplía la comprensión de su naturaleza más allá de cualquier mito de narcisismo, la relación del signo con la memoria ancestral de la humanidad. Tauro es el guardián del pasado colectivo, el signo que resguarda lo que se hereda, no solo en bienes materiales, sino en tradiciones, costumbres y valores que dan raíz a los pueblos. Allí donde otros signos miran hacia el futuro con ojos expectantes, Tauro asegura que lo antiguo no se pierda, que las voces de los ancestros sigan resonando en la vida cotidiana. Esa capacidad de sostener la continuidad cultural y emocional puede ser confundida con un apego excesivo, con un ensimismamiento que gira en torno a lo propio. Sin embargo, en realidad es un gesto heroico de fidelidad a lo que nos constituye como especie. Tauro no protege únicamente lo suyo, protege la memoria de todos. El poder taurino también se manifiesta en su conexión con el cuerpo físico. Más allá de la belleza externa o del placer sensorial, Tauro entiende de manera intuitiva que el cuerpo es el templo del alma. Su amor por la materia no es solo estético, sino profundamente espiritual, pues reconoce que a través del cuidado del cuerpo se honra la vida. En ese cuidado, algunos pueden ver vanidad, pero lo que verdaderamente late es un respeto sagrado hacia el vehículo que permite experimentar el mundo. La fuerza épica de Tauro consiste en dignificar lo físico, recordando que no se trata de un enemigo que limita, sino de un aliado que sostiene el espíritu en su viaje terrenal. Otro aspecto que rara vez se resalta es su capacidad de crear armonía en el caos. Tauro, al estar regido por Venus, posee un don natural para establecer equilibrio en medio de la turbulencia. Donde otros ven desorden, Tauro intuye el ritmo oculto que puede devolver serenidad. Esa armonización no es un acto egoísta ni narcisista, sino una misión heroica de servicio, ser el pilar que ofrece calma a los demás, ser la tierra firme donde los demás pueden descansar. La incomprensión surge porque esa calma puede parecer desapego o indiferencia, cuando en realidad es la expresión de un poder interno que sabe resistir la tempestad y contagiar serenidad. La visión del Tauro como narcisista también omite el sacrificio silencioso que este signo suele realizar. Aunque se le atribuye amor por el placer y la comodidad, pocas veces se reconoce que ese gozo se obtiene muchas veces después de arduo esfuerzo, de largas jornadas de constancia y trabajo inquebrantable. Tauro no se entrega al placer por capricho, sino porque sabe que lo ha labrado con paciencia. Esa disciplina tenaz, que lo lleva a construir paso a paso, es en sí misma una hazaña épica que pocas veces es comprendida. Su aparente amor propio es, en verdad, una recompensa merecida, el reconocimiento de su derecho a disfrutar aquello que ha sembrado con su esfuerzo. En el terreno de las emociones, Tauro encierra una paradoja. Su exterior puede parecer inmóvil, sólido, casi impenetrable, y desde fuera algunos interpretan esa firmeza como egocentrismo. Sin embargo, dentro de esa coraza late un corazón profundamente leal, capaz de amar con intensidad y de entregarse con absoluta fidelidad. Su narcisismo aparente se diluye cuando se contempla su capacidad de construir lazos duraderos, vínculos que no flaquean ante las dificultades. El heroísmo taurino consiste en sostener el amor cuando otros abandonan, en mantener encendido el fuego cuando los demás se dispersan en nuevas direcciones. Astrológicamente, Tauro encarna la segunda etapa del zodiaco, aquella donde la vida se afirma en la materia después de haber brotado en el impulso de Aries. Representa la consolidación, la construcción y el enraizamiento. Esa función es esencial en el ciclo de la rueda zodiacal, pues sin Tauro la chispa de Aries se extinguiría sin dejar frutos. Llamarlo narcisista es desconocer que su verdadero papel es asegurar que la vida perdure. Es el guardián del segundo aliento, el que convierte la energía en sustancia, el que transforma el impulso en permanencia. Su heroísmo consiste en encarnar la perseverancia que sostiene el ciclo de la existencia. Incluso en su relación con la naturaleza, Tauro se revela como un signo profundamente comprometido con lo sagrado de la tierra. Su amor por lo tangible no es una obsesión egoísta, sino un acto de comunión con Gaia, con el planeta que lo nutre. Tauro intuye que todo lo que toca lleva el sello de lo divino, un árbol, una piedra, un campo fértil. Su misión épica es recordarle a la humanidad que la tierra no debe ser dominada, sino venerada y cuidada. En este aspecto,
La acusación de narcisismo se desvanece como un espejismo, pues lo que realmente brilla es su papel de custodio de la vida natural. El vínculo de Tauro con lo creativo es otro aspecto poco explorado. Su conexión con Venus le otorga una sensibilidad especial para el arte, la música, la poesía y toda forma de expresión estética. Su creatividad no es la de lo efímero, sino la de lo duradero, aquella que construye obras que resisten el paso del tiempo. No se trata de un creador que busca vanagloria personal, sino de un artista que moldea la belleza para que otros puedan disfrutarla. Ese supuesto narcisismo se disuelve ante la evidencia de que sus creaciones suelen estar destinadas a ser compartidas, a embellecer la vida de quienes lo rodean. La visión épica de Tauro revela, finalmente, que el mito del narcisismo no es más que un reflejo de la incomodidad que siente la sociedad ante alguien que se sabe digno de disfrutar y de poseer lo que ha cultivado. Tauro no se ahoga en el espejo como Narciso, sino que utiliza ese espejo como símbolo de autorreconocimiento, como recordatorio de que el amor propio es la raíz de todo amor verdadero. Su misión cósmica es demostrar que cuidarse a sí mismo y honrar lo que uno es no constituye vanidad, sino un acto heroico de afirmación vital. Y en esa misión, Tauro se convierte en un baluarte de la permanencia, un defensor de la belleza de la vida y un héroe silencioso que enseña a la humanidad a celebrar la existencia con dignidad y con raíces firmes. Tauro guarda una conexión profunda con los ritmos invisibles de la naturaleza, y en esa sintonía yace uno de sus dones más incomprendidos. El toro zodiacal es un signo fijo, lo que significa que sostiene el pulso de la vida con la firmeza de quien no se doblega fácilmente. Allí donde se le acusa de narcisismo por su resistencia al cambio, lo que realmente ocurre es que está escuchando la cadencia del universo, un compás lento y solemne que exige perseverancia y paciencia. Tauro es el latido constante que mantiene en equilibrio la danza del cosmos. Su aparente ensimismamiento no es egoísmo, sino una devoción hacia ese ritmo sagrado que lo conecta con la esencia misma de la creación. También hay un aspecto poco explorado en la manera en que Tauro encarna la energía femenina universal, más allá de géneros o roles humanos. Venus le concede una cualidad receptiva, nutritiva y envolvente, una capacidad de contener y dar forma. No es un narcisismo lo que se refleja en esta energía, sino un poder generador que acoge la vida y le brinda un espacio seguro para desplegarse. La épica taurina consiste en ser el cáliz donde lo invisible se materializa, donde el deseo del espíritu encuentra un cuerpo, donde lo intangible adquiere peso y permanencia. En la relación de Tauro con la abundancia se esconde otra verdad que suele malinterpretarse. Su inclinación hacia lo material no surge de un apego superficial, sino de la comprensión ancestral de que la abundancia es la manifestación visible de la conexión con la tierra y con los ciclos de la existencia. El tesoro que protege Tauro no es solo lo que posee, sino lo que permite compartir, disfrutar y multiplicar. Se le señala de narcisista por aferrarse a lo suyo, cuando en realidad su verdadera misión es garantizar que lo sembrado pueda sostener a muchos. El guardián del grano no lo acumula por vanidad, sino para asegurar la continuidad de la vida. La dimensión espiritual de Tauro también se manifiesta en su relación con el silencio. En un mundo donde el ruido constante es confundido con vitalidad, Tauro enseña el poder de callar, de escuchar las voces profundas que emergen desde la tierra y desde el cuerpo. Ese silencio puede confundirse con ensimismamiento, con un repliegue hacia sí mismo, pero en realidad es la antesala de la verdadera fuerza. Tauro encuentra en el silencio la raíz de su seguridad, la fuente de su resiliencia. Su heroísmo consiste en sostener ese espacio sereno donde los demás pueden hallar refugio. Otro aspecto poco desarrollado es su relación con los sentidos como portales de lo divino. Tauro no experimenta el placer de manera superficial, para él, el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído son puertas hacia lo eterno. Un aroma puede ser una plegaria, una textura puede ser un mantra, un sabor puede ser un sacramento. Lo que parece un goce egoísta es, en el fondo, una mística sensorial que dignifica cada experiencia. Tauro enseña que el espíritu no se revela únicamente en lo abstracto, sino que se manifiesta en el pan compartido, en la caricia que sostiene, en la melodía que perdura. En este sentido, lejos de ser narcisista, Tauro es un sacerdote de la materia, un mediador entre lo divino y lo concreto. Existe además en Tauro un vínculo con la seguridad emocional que rara vez se reconoce. Su necesidad de estabilidad no es vanidad, sino una búsqueda épica de crear un suelo firme donde el alma pueda descansar sin miedo. Esa seguridad que construye para sí mismo se convierte en un don para los demás, pues quien se acerca a Tauro encuentra en él un bastión de confianza. Su aparente amor propio es, en realidad, la base para ofrecer amor verdadero,
nadie puede sostener a otros si no sabe sostenerse primero a sí mismo. Su épica está en esa capacidad de ser roca, de ser tierra fértil, de ser raíz que ancla. Incluso su terquedad, tantas veces usada como argumento para tacharlo de egocéntrico, esconde una grandeza heroica. No se trata de una ceguera hacia los demás, sino de una fidelidad inquebrantable a lo que considera verdadero y sagrado. Esa firmeza, que desde fuera puede parecer rigidez, es la misma que le permite resistir tormentas que quebrarían a otros. Su narcisismo aparente es, en el fondo, la manifestación de una certeza interna, que no vale la pena vivir sin defender lo que da sentido. Y en esa defensa, Tauro se convierte en guardián de valores, en protector de lo esencial. Su relación con el arte de cultivar, ya sea la tierra, un proyecto o un vínculo humano, es otra faceta que enriquece su épica. Tauro no busca resultados inmediatos, entiende que toda semilla necesita tiempo, dedicación y cuidado constante. Quien lo confunde con narcisista olvida que esta capacidad de cultivar requiere humildad, paciencia y entrega. Tauro es el héroe de los procesos largos, el que sabe esperar, el que no teme invertir energía en lo que aún no muestra frutos. Su fuerza es la constancia, y en esa constancia se revela una grandeza que supera cualquier acusación de ensimismamiento. Por último, el poder de Tauro reside en su capacidad de reconciliar lo humano con lo eterno. Su aparente narcisismo no es otra cosa que el reflejo de una profunda afirmación de sí mismo, un recordatorio de que cada ser tiene derecho a gozar de la vida, a sentirse digno, a mirarse y reconocerse como parte de la belleza cósmica. En esta afirmación, Tauro no se pierde como Narciso en su reflejo, sino que se transforma en un héroe de lo cotidiano que muestra que el amor propio no es arrogancia, sino raíz. Su verdadera misión es anclar al mundo en la certeza de que vivir plenamente, cuidar lo que se ama y honrar lo material es un acto sagrado. Y en esa misión se erige como uno de los pilares más sólidos de la rueda zodiacal, una fuerza que no solo resiste, sino que embellece y fecunda la existencia. Tauro encierra en su esencia una relación directa con la gravedad de la vida, con esa fuerza invisible que todo lo sostiene. Allí donde se le acusa de vanidad, lo que realmente late es la conciencia de que todo debe estar enraizado, de que sin un suelo firme no hay posibilidad de elevarse. Tauro comprende que incluso lo más etéreo necesita un punto de apoyo, y se convierte en esa base, en esa roca sobre la que se construyen los sueños colectivos. Su supuesta obsesión con lo propio no es sino la intuición de que nada puede compartirse si antes no está bien afirmado. Como un pilar que sostiene un templo, Tauro no brilla por ostentación, sino por ser la estructura silenciosa que impide el derrumbe. Existe también en Tauro una relación con la lentitud sagrada, un aspecto que rara vez es desarrollado y que lo distingue de la prisa que caracteriza a otros signos. Esta lentitud no es pereza, ni indulgencia, ni ensimismamiento, sino una conexión profunda con los ritmos naturales. En un mundo donde lo fugaz se confunde con lo importante, Tauro enseña que lo duradero necesita tiempo, que lo bello requiere cuidado, que lo sólido no se improvisa. Esa capacidad de resistir la ansiedad de lo inmediato se confunde a veces con egoísmo, cuando en realidad es una forma de sabiduría. El héroe taurino avanza despacio, pero cada paso suyo es definitivo, cada huella queda marcada como testimonio de permanencia. Otro aspecto poco mencionado es la relación de Tauro con la economía de la energía vital. No es un signo que derroche ni que se disperse en múltiples direcciones, porque sabe de manera intuitiva que la energía debe conservarse para los momentos cruciales. Esa aparente obstinación por no moverse cuando todo a su alrededor cambia no es vanidad, sino estrategia ancestral de supervivencia. Tauro conoce la fuerza de la reserva, del esperar el momento adecuado, de no gastar el aliento antes de tiempo. Esta prudencia, incomprendida por quienes buscan acción constante, se convierte en uno de sus mayores actos heroicos, pues asegura que cuando llegue la verdadera prueba, él será quien aún conserve la fuerza para sostener. La dimensión de Tauro en relación con la tierra no se limita a la fertilidad o a la abundancia. Es también el guardián del misterio de la renovación. Así como la tierra acoge las semillas muertas para transformarlas en nueva vida, Tauro guarda dentro de sí la sabiduría del renacimiento silencioso. Allí donde otros signos buscan la gloria en la destrucción y en la conquista, Tauro la encuentra en el ciclo que no termina, en la certeza de que lo que cae al suelo se convierte en alimento para lo que viene. Esta visión, confundida con pasividad, es en realidad una de las más grandes epopeyas, la de sostener el eterno retorno de la vida. En su relación con el cosmos, Tauro vibra en consonancia con las estrellas fijas, aquellas que marcan la constancia en un cielo en movimiento. Mientras otros signos representan corrientes de cambio o impulsos de fuego,
Tauro encarna la permanencia de lo eterno. Su aparente narcisismo surge porque refleja esa seguridad de quien sabe que nada puede arrancarlo fácilmente de su lugar. No se trata de soberbia, sino de la dignidad de las estrellas que brillan sin apresurarse, que alumbran sin necesidad de desplazarse, que existen como puntos firmes en un cielo infinito. En esa resonancia estelar, Tauro enseña que la verdadera grandeza no necesita proclamarse, sino sostenerse. Existe además en Tauro una sabiduría corporal que trasciende lo físico. Su vínculo con la garganta no solo le concede poder en la voz, sino también la capacidad de manifestar lo que está oculto. La palabra taurina tiene peso, no porque sea abundante, sino porque nace de la profundidad. Cada vez que un Tauro habla, lo hace como si invocara la voz de la tierra misma, con una autoridad que no necesita imponerse. La acusación de narcisismo ignora esta realidad, que detrás de esa voz no hay egocentrismo, sino un canal de expresión cósmica. Tauro recuerda que el sonido puede ser tan sagrado como el silencio, que la vibración es la forma en que lo invisible se convierte en materia. La relación con los sentidos adquiere también otra dimensión. Tauro no busca solo el placer como experiencia individual, sino como medio de conexión universal. Un vino compartido, una caricia dada, una melodía escuchada en comunidad, todo se convierte en un acto de unión. El héroe taurino enseña que los sentidos no son puertas hacia la vanidad, sino puentes hacia lo colectivo. Lo que parece ensimismamiento en el disfrute personal es, en realidad, la práctica de un ritual que recuerda que todos compartimos la misma materia, que todos estamos unidos en la experiencia tangible del mundo. El papel de Tauro en la rueda zodiacal es también el de un constructor silencioso de confianza. Cada vínculo que establece, cada promesa que hace, cada proyecto en el que se involucra, se convierte en cimiento para otros. El mundo lo acusa de rígido o de centrarse demasiado en sí mismo, pero olvida que esa firmeza es la que permite que los demás puedan arriesgarse, explorar, innovar. Mientras los signos de aire imaginan y los de fuego conquistan, Tauro sostiene los pilares para que nada se derrumbe. Su misión épica consiste en ser el guardián de la confianza, en mostrar que el verdadero poder no está en deslumbrar, sino en permanecer. Finalmente, Tauro encarna un amor profundo por la vida misma, un amor que no necesita proclamarse en gestos grandilocuentes. Su forma de amar es cuidar, proteger, cultivar, sostener. El mito del narcisismo surge porque se le observa demasiado desde fuera, como si se tratara de alguien centrado solo en sí mismo. Pero quien mira más allá descubre que ese amor propio no excluye, sino que se expande. Es la raíz que alimenta al árbol, es la base que sostiene el templo, es la calma que permite que otros encuentren refugio. Tauro no se consume en su reflejo, sino que convierte ese reflejo en espejo donde los demás pueden reconocerse también como dignos de gozar y de ser. En esa grandeza silenciosa, en esa perseverancia inquebrantable, Tauro se eleva como héroe de lo duradero, como cantor de lo concreto, como fuerza épica que recuerda a la humanidad que la vida no solo debe ser vivida, sino honrada. En la vastedad del zodiaco, Tauro porta una misión que va mucho más allá de la simple búsqueda de placer o estabilidad, y en ella se hallan aspectos que suelen quedar ocultos bajo la sombra de las simplificaciones. Una de estas dimensiones poco exploradas es la relación entre Tauro y la Luna, pues aunque Venus es su regente natural, la Luna encuentra en este signo de tierra un refugio fértil. El contacto lunar con Tauro exalta la sensibilidad hacia lo nutritivo, lo materno y lo que protege. Aquí no hay narcisismo, sino un instinto de sostén que se manifiesta en la necesidad de alimentar tanto al cuerpo como al alma. Tauro guarda dentro de sí la memoria de lo materno cósmico, ese manto invisible que arropa y cuida, que crea un espacio seguro para que otros crezcan. Existe también un vínculo sutil de Tauro con los misterios de la alquimia. En su relación con lo material, no se limita a poseer o disfrutar, sino que tiene la capacidad de transformar. Lo que toca, lo que cultiva, lo que construye, se convierte con el tiempo en algo más elevado. Esa alquimia cotidiana no es grandilocuente, sino silenciosa, un terreno árido que se vuelve fértil, una relación herida que se vuelve sólida, un recurso limitado que se multiplica. El poder alquímico de Tauro es convertir lo común en tesoro, lo pasajero en duradero. Ese don puede ser confundido con obsesión por lo material, cuando en realidad es un arte sagrado que honra el misterio de la transformación. Otro aspecto raras veces desarrollado es la relación de Tauro con la música. Asociado a la garganta y a la vibración sonora, Tauro encarna la fuerza de lo armónico, el poder de lo que resuena más allá de las palabras. Su supuesta vanidad, cuando se entrega al arte o al gozo de la melodía, es en verdad la expresión de un alma que entiende que la vida misma es ritmo,
que el universo es una sinfonía de frecuencias. Tauro no canta solo para sí mismo, sino para recordar a todos que la voz puede sanar, que la vibración puede alinear, que la música puede reconciliar lo humano con lo divino. En el campo de la espiritualidad, Tauro enseña una verdad fundamental, que lo trascendente no está separado de lo terrenal. Allí donde otros buscan lo eterno en lo intangible, Tauro muestra que la divinidad se esconde en lo concreto. Una piedra, una flor, un trozo de pan, una caricia, todos pueden ser vehículos de lo sagrado. Este enfoque ha llevado a que a veces se le considere hedonista, como si se perdiera en lo sensorial, cuando en realidad su mensaje épico es claro: el espíritu no se encuentra al negar la materia, sino al abrazarla y reconocerla como templo. El héroe taurino nos recuerda que lo absoluto también vive en lo simple, y que el verdadero despertar espiritual es aprender a venerar la vida cotidiana. La noción de pertenencia, tan ligada a Tauro, es otro aspecto que suele malinterpretarse. No se trata de posesividad narcisista, sino de una necesidad arquetípica de establecer lazos con aquello que da sustento y seguridad. Tauro necesita sentir que algo le pertenece porque sólo así puede cuidarlo con devoción. Lo que para otros signos puede parecer un apego excesivo, para Tauro es una forma de responsabilidad sagrada. Lo que está bajo su protección no se abandona, no se desperdicia, no se descuida. En esa lealtad férrea yace un heroísmo silencioso, pues representa la promesa de permanecer cuando todos los demás se han marchado. En la dimensión más profunda, Tauro encarna el principio de lo inmutable. El mundo cambia, los imperios caen, las modas pasan, pero el toro zodiacal se mantiene, como las montañas que permanecen mientras el viento y la lluvia las erosionan lentamente. Esa permanencia puede ser confundida con egocentrismo, pero es en realidad una misión cósmica: recordar a la humanidad que existen verdades que no se doblan, que existen fuerzas que no desaparecen con la fugacidad del tiempo. Tauro es el guardián de esas verdades inquebrantables, el testimonio vivo de que lo eterno se manifiesta en la constancia. Existe también un aspecto profundamente motivador en la manera en que Tauro enfrenta la adversidad. Aunque su reputación suele ser la de amante de la comodidad, lo cierto es que, cuando la vida lo pone a prueba, Tauro muestra una fortaleza titánica. Su resistencia no se mide en explosiones de energía, sino en la capacidad de mantenerse en pie incluso en medio de largas tormentas. Es el héroe que no abandona el campo de batalla, que aguanta sin claudicar, que soporta la presión hasta que la tormenta pasa. Esa perseverancia silenciosa es una de sus virtudes más épicas, y quienes lo juzgan desde la superficie rara vez reconocen la magnitud de esta hazaña. El sentido del valor es otra clave en la naturaleza taurina. No se trata únicamente de valor material, sino del valor intrínseco de las cosas, de las personas y de uno mismo. Tauro enseña que todo lo que existe merece ser apreciado, que todo lo que vive merece ser reconocido en su dignidad. Esa capacidad de valorar profundamente puede confundirse con autoidolatría, pero lo que realmente transmite es un mensaje universal: si uno no aprende a valorar su propio ser, no podrá valorar nada en el mundo. Tauro se erige entonces como un maestro del reconocimiento, alguien que encarna la épica del respeto y la honra hacia la existencia. Finalmente, hay en Tauro una relación sagrada con el destino colectivo. Su labor no es solo personal, sino universal. En la rueda zodiacal, su papel es garantizar que la vida pueda sostenerse, que la chispa de Aries no se apague, que la creación tenga continuidad. No es el héroe que busca gloria inmediata, sino el que construye cimientos para que las generaciones futuras encuentren un suelo fértil. Esa grandeza silenciosa se confunde con narcisismo porque no busca aprobación ni reconocimiento externo. Tauro no necesita que lo celebren, necesita que lo que siembra prospere. Su épica se mide en frutos y no en aplausos, en permanencias y no en destellos. Así, el mito del Tauro narcisista se disuelve cuando se contemplan estas dimensiones ocultas. El toro no se consume en sí mismo, sino que se afirma para sostener, transforma para multiplicar, permanece para proteger. Es héroe de lo sólido, guardián de lo bello, cantor de lo tangible y alquimista de lo cotidiano. Su misión cósmica es recordarle a la humanidad que vivir es un acto sagrado y que el amor propio, lejos de ser vanidad, es la raíz que permite que todo lo demás florezca. Tauro guarda en su esencia un vínculo poderoso con el misterio del reposo, un aspecto pocas veces comprendido. En un mundo que glorifica la velocidad y la constante actividad, la quietud taurina puede ser vista como inercia o incluso como vanidad ensimismada. Sin embargo, lo que realmente se manifiesta en esa calma es una sabiduría ancestral que entiende que el descanso es también parte del ciclo creador.
El toro zodiacal enseña que solo en la pausa se regenera la fuerza, solo en la serenidad se permite que la semilla respire bajo la tierra antes de brotar. Ese reposo no es egoísmo, es una estrategia cósmica de resistencia, un acto heroico de conservación frente a un universo que todo lo consume con rapidez. Hay en Tauro un don particular para custodiar los tesoros invisibles que se ocultan en lo material. Donde otros solo ven posesión, él intuye un símbolo. Cada objeto, cada territorio, cada fruto cosechado, lleva consigo la huella de la memoria y del esfuerzo. Por eso protege con tanto celo lo que le pertenece, no desde la vanidad, sino desde la conciencia de que en esas formas palpita la historia de quienes vinieron antes y de quienes vendrán después. Lo que parece narcisismo es en realidad reverencia hacia lo que ha sido conquistado con constancia. Tauro no se limita a tener, se convierte en guardián de la dignidad que habita en las cosas. En su relación con la naturaleza, Tauro encarna el principio del arraigo. No se mueve con la ligereza del aire ni con la volatilidad del fuego, sino con la profundidad de la tierra que se asienta. Su supuesta rigidez es, en realidad, la expresión de su conexión con las raíces. Mientras otros buscan elevarse sin rumbo, Tauro sabe que lo alto solo se sostiene si lo profundo es firme. Esa fidelidad a la raíz lo convierte en un héroe de lo terrenal, alguien que enseña que la verdadera trascendencia no consiste en escapar del mundo, sino en abrazarlo, en hundirse en su suelo fértil para crecer hacia el cielo. Otro aspecto que rara vez se menciona es su relación con la sensualidad como camino de transformación espiritual. Para Tauro, el placer no es un fin en sí mismo, sino un medio para conectarse con lo divino. Cada experiencia sensorial se convierte en un recordatorio de que la vida es un regalo, de que lo humano participa de lo eterno cuando se atreve a disfrutar. Lo que para otros puede parecer un goce narcisista, para Tauro es un ritual sagrado en el que el cuerpo se convierte en altar. Así, la caricia, el sabor, el color y el sonido se transforman en ofrendas que lo acercan al misterio de la existencia. La dimensión comunitaria de Tauro también merece un lugar. Su capacidad de crear seguridad y estabilidad lo convierte en un signo que atrae y sostiene a los demás. No se trata de un individuo encerrado en sí mismo, como podría sugerir el mito del narcisismo, sino de un centro de gravedad que mantiene unidos a quienes lo rodean. Allí donde otros dispersan, Tauro congrega. Su fuerza magnética no es la de quien exige adoración, sino la de quien transmite confianza. El héroe taurino se vuelve así un punto de reunión, un lugar donde las almas pueden descansar y sentir que hay algo firme que no se derrumba. En su conexión con la rueda zodiacal, Tauro representa la consolidación de lo que Aries inició. Si Aries es la chispa que enciende, Tauro es la mano que protege la llama para que no se apague. Esa labor de sostén suele ser invisible, eclipsada por gestos más ruidosos y conquistas más visibles. Pero sin Tauro no habría continuidad, sin Tauro no habría cosecha. Su misión heroica consiste en garantizar que lo creado no se pierda, que lo sembrado no se malgaste, que lo iniciado encuentre cuerpo y sustento. Ese trabajo silencioso, que el mundo a menudo no celebra, es en realidad la base sobre la cual se construyen todas las epopeyas posteriores. La capacidad de Tauro para soportar el dolor es otro aspecto que rara vez se menciona. Si bien se le asocia con placer y gozo, en la otra cara de su naturaleza yace una fortaleza implacable frente al sufrimiento. Su vínculo con la tierra lo ha dotado de resistencia, de la fuerza para sobreponerse sin perder la calma. Allí donde otros gritan y se quiebran, Tauro soporta con una dignidad silenciosa que inspira. Este aspecto de su carácter no tiene nada que ver con vanidad, sino con un temple épico que lo convierte en un verdadero guerrero de la resistencia. En el plano del destino personal, Tauro enseña la importancia de construir una vida basada en lo esencial. Su aparente afán por lo material se transforma en una lección sobre cómo forjar cimientos sólidos. No se trata de acumular por acumular, sino de aprender a edificar estructuras firmes que puedan sostener la vida en todas sus facetas. Cada logro taurino es una fortaleza erigida con paciencia, cada paso un ladrillo colocado en la construcción de una obra que trasciende lo efímero. En esa construcción no hay vanidad, sino una entrega silenciosa que se convierte en legado. La fuerza de Tauro también se refleja en su manera de enfrentar lo inevitable. Mientras otros signos luchan contra la corriente del destino, él aprende a fluir con los ciclos, a aceptar la caída de las hojas en otoño y a preparar la tierra para la primavera. Su épica no está en desafiar lo imposible, sino en honrar el ciclo mismo de la vida. Esa aceptación no es resignación, sino una forma de grandeza que enseña a no temer al cambio porque todo retorno está garantizado. En este sentido,
Tauro es un héroe de la eternidad, un guardián de los ritmos universales que recuerdan que todo final contiene un inicio. En lo más profundo, Tauro representa la reconciliación entre el ser humano y su derecho a existir con plenitud. El mito del narcisismo surge porque pocos comprenden que mirarse y reconocerse como valioso es la raíz de todo crecimiento. Tauro no se ama a sí mismo por vanidad, sino porque sabe que solo desde ese amor propio puede ofrecer estabilidad, seguridad y belleza al mundo. Ese amor es semilla, y de esa semilla brotan los frutos que alimentan a todos. Su misión no es encerrarse en su reflejo, sino expandir lo que cultiva hacia el colectivo. Por eso su verdadera épica consiste en ser raíz de la vida, fundamento de lo duradero y canto de la tierra que recuerda que la grandeza no siempre grita, a veces simplemente permanece.